decepción del Atlético de Madrid fuera de casa, ya prácticamente ni sorprende. Otra derrota fuera de casa y otra vez contra un equipo en descenso. Otra vez venimos de ese empate contra el Almería, que esa derrota en Sevilla. Y parece que desde que han empatado en el Bernabéu, parece que el equipo completamente ha desconectado. Dándole razón, ¿no?, a esos madridistas que dicen que pues nuestra final de cada temporada es contra el Real Madrid. Pues parece que les están dando la razón porque los jugadores parecen completamente haber desconectado. Derrota muy dolorosa en Cádiz. El 11 era un 11 para salir a por el partido, prácticamente ninguna rotación. Como mucho, pues bueno, jugaba Gabriel Paulista de titular, pero no lo estaba haciendo mal en los minutos que estaba teniendo. Y yo creo que quizás se lo merecía. Se nota muchísimo la baja de Griezmann, hay que decirlo. Morata está a un nivel muy bajo últimamente. El otro día marca contra el Betis. De rebote a portería vacía, pero te falla el penalti. Morata ha bajado mucho el nivel después de esa lesión. Y Memphis también yo creo que ni se le espera. El que sí que nos ha dado un poco esperanza en la delantera es Ángel Correa, que a pesar de su malísimo partido el otro día en Bilbao, hoy parece que pues ha entrado en el descanso y ha sido el mejor del equipo en la segunda parte, ha tenido buenos minutos, era el que más lo intentaba, pero simplemente el equipo pues hoy no acompañaba. Puede ser que otro día Correa está en muy bajo nivel y el equipo sí que acompañe. En resumen, el partido ha sido muy, muy malo del Atlético en todos los sentidos. He escuchado decir a los comentaristas que ha sido el partido más cómodo del Cádiz de toda la temporada. Y es que me lo creo perfectamente, porque el Atlético se ha comportado hoy como si fuese un equipo de segunda división. No le ha generado prácticamente peligro al Cádiz, hay que decir que ha jugado muy bien. Este Cádiz es muy diferente al que venía en las últimas jornadas y está mejorando bastante. Y quién sabe si quizás sí que se pueda salvar. Hoy ha conseguido una victoria muy clave. Venían de 2 empates seguidos y quizá ahora se colocan a 2 puntos del Real Club Celta a falta de que juegue el Celta. Pero yo veo a este Cádiz, la verdad, que bastante bien. Hoy he visto un equipo que juega muy bien al fútbol, con Mauricio Pellegrino, y sobre todo tienen que, como se les destape Juanmi como goleador, como ha sido con el doblete de hoy, pues quizá tengan esa oportunidad de quedarse otro año más en primera, obrando una vez más el milagro. En lo que respecta al Atlético de Madrid, si analizamos a los 11 jugadores que han salido de titulares, yo te digo que 9 de esos se podían haber quedado en vestuarios. Incluido Jan Oblak hoy. Hoy Jan Oblak ha tenido un partido bastante flojo. Falla sobre todo en el segundo gol de Juanmi, en el cual la verdad que puede hacer bastante más, aunque es mucho más fallo garrafal de Gabriel Paulista. Pero hoy Jan Oblak tampoco ha sido ese que te salva en otras ocasiones. Quiero salvar a 2 del partido de hoy, aunque quizá no debería salvar a nadie. Uno es Samulino. Siempre hay que salvar a Samulino. Si muestra el nivel que nos está mostrando, siempre hay que salvarlo. Es el de los pocos jugadores que lo intenta siempre, que siempre tiene esa mentalidad de ir hacia adelante, pero es que simplemente el equipo no acompaña. Y si no acompaña, pues la actuación de Samulino queda en nada. Ya lo vimos en Milan, ya lo vimos en Bilbao. Samulino lo intenta siempre, le falta seguramente Griezmann. Quizá este Samulino que tanto intenta el equipo no acompaña. Con un Griezmann seguramente estaríamos viendo una versión de Samulino mucho mejor y que al equipo le daría mucho más. Aún así, cero quejas para Samulino, que es el mejor jugador en este último mes del Atlético, pero es el mejor jugador de un muy mal Atlético. No hay que decir que sea malo de Samulino, pero es que este Atlético del último mes es muy mal Atlético. Y al otro que quiero salvar, aunque no ha hecho tan buen partido como Samulino, es a Marcos Llorente, que a pesar de que quizá pueda tener mejores o peores partidos, siempre se lo deja todo en el campo, ya sea de lateral derecho, carrilero, medio centro o de delantero. Se lo deja todo, siempre es un jugador que muy aprovechable y en mi opinión que sí que debería ser titular indiscutible, pero en ese carril derecho. Porque hoy hemos visto que cuando entra Nahuel Molina, el carril derecho perdía por completo. La necesidad de tener a Marcos Llorente ahí es necesaria y es un problema, porque Marcos Llorente no es su mejor posición ahí. Juega mucho mejor en el medio campo e incluso en la delantera. Y si tienes que aprovechar a Marcos Llorente de lateral derecho, al fin y al cabo pierdes otras características que te puede aportar.
Y esto es un problema que seguramente haya que solucionar a cada mercado. Muchos jugadores de este Atlético de Madrid no pueden seguir. El primero de todos, el que ha cumplido hoy 417 partidos y ha igualado a Gavi. Saúl no debería prácticamente ni jugar ningún minuto más con la camiseta del Atlético. Quitando esas 5 o 6 primeras jornadas de liga, su temporada es lamentable. Saúl lleva a un nivel estas 2 últimas temporadas desde que regresó del Chelsea que es que no se merece ni vestir la camiseta del Atlético. Y me jode bastante, porque Saúl es un jugador que ama al Atlético y que se lo deja todo por el club. Pero es de verdad que el nivel que tiene me parece indigno del Atlético de Madrid. Y lo peor es que prácticamente es titular en casi todos los partidos. Estamos viendo que el mediocampo titular del Atlético de Madrid esta temporada está siendo De Paul, Coque y Saúl, cuando Saúl de verdad que no debería estar, sobre todo Pablo Barrios por delante de él. Marcos Llorente si pudiese jugar en ese mediocampo, pero lamentablemente lo estamos teniendo que tener o en la delantera o en el lateral. E incluso yo le daba la oportunidad a Arthur Vermeeren, que yo los pocos minutos que le he visto, en que ha tenido esta temporada, hoy ha vuelto a tener unos pocos minutos, es un jugador que le veo mucho potencial y yo creo que hay que aprovecharlo. También la pena es que no pueda jugar Axel Witsel en el mediocampo, que yo creo que nos podría aportar bastante también. Está siendo obligado a jugar en defensa porque es que es el mejor de la defensa en toda la temporada, sin ser un defensa, y porque es que es necesario ahí. Pero quizá en ese pivote también nos podría aportar bastante Axel Witsel. Quiero destacar hoy el debut de Salim El Jebari, que llevaba ya muchas convocatorias, parecía que podía haber debutado quizá en otros partidos en los que el Atlético tenía un partido mejor resuelto, pero no, ya ha debutado hoy con el marcador 2-0 en contra, con ese dorsal 30 a la espalda, y la verdad que es cierto que no ha tocado muchos balones, pero yo le he visto destellos que me han gustado y la verdad que yo creo que Salim debería seguir continuidad con las convocatorias. Es cierto que ahora, al no estar Griezmann, pues es más probable que jugase, como ha sido hoy. Pero yo de verdad que creo que se merece esos pocos minutos empezar a demostrar y sobre todo que si caemos ante el Inter el próximo miércoles, prácticamente solo nos va a quedar clasificar a Champions, que veremos, porque ahora mismo tenemos una ventaja de 5 puntos, si no me equivoco, al Athletic Club, que tiene que jugar, se podría haber reducido a 2. Si se ve reducido a 2 es un problema muy serio, porque yo veo al Athletic Club superando al Atlético de Madrid. Y la verdad que es que este Atlético de Madrid fuera de casa es el peor de la liga prácticamente. Y cualquier equipo de incluso segunda división te diría que ahora mismo se enfrente en su propio estadio al Atlético de Madrid, podría plantarle cara completamente. Y ya lo vimos con el Almería, que es un equipo prácticamente ya de segunda división, que está compitiendo por intentar llegar a más de 13 puntos y evitar ser el peor equipo de la historia de la liga, y le empató. Y hoy el Cádiz le ha ganado. Es verdad que he visto un Cádiz muy bueno. No es un Cádiz que para mí mereciese llevar sin ganar desde el 1 de septiembre. Es un Cádiz que le veo con futuro de cara a la salvación. Por lo demás, próxima estación. Wanda Civitas Metropolitano. El miércoles, Atlético de Madrid-Inter a intentar una épica remontada una vez más en Champions League para el Atlético de Madrid. Y a pesar de cómo está rendiendo el Atlético, es una remontada que sí que le veo cierta posibilidad. El Atlético de Madrid cambia completamente el chip en el Civitas Metropolitano. Y vamos a tener esta semana, yo creo que 2 partidos que van a poder mostrar muy bien eso. Quizá me equivoco y quizá perdamos tanto contra el Inter como contra el Barça. Pero yo creo que va a jugar muchísimo mejor el Atlético de Madrid que hoy contra el Cádiz, frente al Inter y frente al Barça. La clave contra el Inter seguramente sea intentar marcar ese gol rápido, que por ejemplo hiciste en la eliminatoria contra el Liverpool hace 5 años, con ese gol de Saúl tan tempranero. Pero yo creo que la clave va a ser el público. El público tiene que alentar como nunca, como en ese derbi de Copa, como en el derbi de Liga. Tiene que ser una caldera, el Civitas Metropolitano, que empuje al Atlético hacia la remontada. Veremos si llega Antoine Griezmann, porque parece que está muy complicado. Quizá esta vez sí quiera infiltrarse. No quiso infiltrarse contra el Athletic Club, era entendible, era un contexto mucho más difícil. Pero quizá en este contexto contra el Inter, frente a tu público, quizás sí que Antoine decida arriesgar. Y sería una grandísima noticia tenerle de vuelta, porque yo creo que se está notando muchísimo este mes la baja de el Galo. Y si podemos contar con Griezmann, las opciones de la remontada yo creo que aumentan considerablemente.
Va a ser un partido muy difícil porque el Inter es un auténtico equipazo. Ha ganado hoy 0-1 en casa del Bologna. Un Bologna que está en puestos de Champions, entrenado por Thiago Motta, y es un equipo muy, muy difícil de ganar, y además en su estadio. Y ha sacado el partido adelante el Inter, muy buen partido, siguen imparables, van a ganar a este ritmo que llevan ahora mismo, deberían ganar la Liga Italiana con 6 jornadas de antelación, lo cual es una auténtica barbaridad. Llevan, si no me equivoco, 12 o 13 victorias seguidas, lo cual es increíble. Y es uno de los candidatos, en mi opinión, a la Champions. O sea, si pasa contra el Atlético de Madrid, yo a este Inter lo veo otra vez llegando a la final, como lo fue el año pasado. Y de hecho, me parece mejor equipo que el que llega a la final del año pasado. Será un partido muy complicado, será un partido que quizás recordemos si el Atlético hace una gran remontada, si ese Civitas Metropolitano recupera un poco del ambiente del Vicente Calderón, esas noches mágicas de Champions, con aquel Atlético Bayern con ese golazo de Saúl, aquel Atlético Barcelona con los 2 goles de Griezmann. Ese es el ambiente que necesitamos, ese es el equipo que necesitamos. Necesitamos a 11 guerreros el miércoles en el Civitas Metropolitano. Y así también el próximo domingo contra el FC Barcelona. 2 partidos muy claves que van a decidir el rumbo de la temporada del Atlético de Madrid, tanto por el pase a cuartos de final de Champions como por cómo se desenvuelve esa lucha por la clasificación a los puestos de Champions League por vía liga. Porque una derrota contra el FC Barcelona podría dejarte incluso por detrás del Athletic Club. Con todo esto, esto es todo. Para lo simple no vale el post atlético.